Bueno, entonces acá vemos en la posición sobre una recta de un punto. Fíjense, cuando lanzo acá, a medida que va pasando el tiempo, hasta ahí hay una animación de 2 segundos, va pasando el tiempo, el punto está quieto en una posición x0, x inicial, del 0,5. Ahora cuando nos vamos al segundo caso, posición donde la posición es una pendiente, dijimos que la velocidad era constante. No, perdón, acá. Cuando avanzo, el punto se va moviendo a velocidad constante, ¿sí? Durante los 2 segundos de simulación. Y después, el tercer caso, el punto se mueve oscilando en X y también en velocidad. Fíjense que la velocidad arranca despacio, tiene un pico en el medio y vuelve a la velocidad inicial en cero. Entonces ahí también la velocidad está oscilando. Por lo tanto, las dos magnitudes están, digamos, acopladas, unidas. Y ya vamos a ver qué nos dice la matemática de eso. Pero en ese caso lo podemos representar con el plano complejo conjugado, a dos magnitudes reales. Entonces, cuando la naturaleza, o sea, ¿por qué aparece el imaginario? Bueno, porque cuando la naturaleza es oscilatoria, también es rotacional, digamos, porque lo podemos representar en el plano ahí rotando. Esta oscilación la podemos representar rotando en este plano. Y derivar una oscilación, o sea, una señal oscilatoria, al derivarla, produce un desfasaje de 90 grados. Entonces, miren, una onda y su derivada, si tenemos una I de t, que es a coseno de t, una onda, a coseno de, perdón, de omega t más phi, cuando la derivamos, el i punto, acá, este i punto, al derivarla, nos queda como menos a omega seno de omega t más phi, que es el argumento. Acá nos traemos el menos, pasa como menos seno, y el omega sale, que es la variable que sale del argumento que está multiplicando a t, porque estamos derivando respecto de t. Y este menos omega seno de omega t más phi lo podemos representar como a omega coseno de omega t más phi más 90. Entonces este menos seno lo podemos llevar acá como desfasar el coseno y ponerlo como más 90. Por lo tanto, el i de t y el i punto de t, fíjense que difieren en el más 90 grados. Por lo tanto, derivar esta señal es igual a desfasarla 90 grados. Entonces, derivar una señal que está así es equivalente a desfasarla, corremos, 90 grados. Entonces, lo que nos terminaría quedando sería una señal que arranca acá. El operador J y la equivalencia de, bueno, esto lo dijimos, el Z es I más J y punto, sería esto que la señal I de t y la derivada I punto la podemos representar en el plano complejo como parte real y como parte imaginaria a la I punto. Y esto es lo que estamos haciendo con la posición y velocidad en el ejemplo de estas magnitudes anteriores, posición y velocidad, pero también se puede dar con cualquier movimiento ondulatorio donde las dos formas de onda están relacionadas por un desfasaje de 90 grados. Y entonces esto ya nos permite representar en el plano complejo una forma de onda en el tiempo. Y bueno, ¿qué pasa? Que cuando logramos hacer esto, o cuando se puede hacer esto en realidad, el operador J, y aquí aparece Euler, con una forma trigonométrica, que ahí la vamos a ver más adelante, pero básicamente podemos demostrar que ahí J es igual a raíz de menos 1, que esto ya lo saben lo primero de número complejo, y J cuadrado es igual a menos 1. Entonces, recuerden acá que desfasar 90 grados en el tiempo, una onda, equivale a rotar 90 grados en el plano complejo. Esto ya es lo que estamos concluyendo acá. Si a una onda la desfaso 90 grados en el tiempo, quiere decir que la estoy derivando.
Y en el plano complejo es equivalente a pasar de esta posición a esta posición, o sea, de rotarla más 90 grados. Entonces ahí empezamos a tener unas equivalencias interesantes que la vamos a ocupar mucho en el desarrollo teórico de las bases de la teoría de control. Acá repasamos un poquito la identidad de Euler. Vino Euler y dijo, ah, bueno, yo puedo poner un coseno más un j seno, que es lo que hemos estado viendo acá, un i más un ji punto, ¿sí? Lo puedo expresar como e a la j phi. Entonces, todo esto lo convierto en simplemente e a la j phi, lo cual tiene mucha importancia después. Y de acá, ¿por qué? ¿Por qué podría asegurar que esta equivalencia es válida? Bueno, también porque miren, si este e a la j phi, si ese phi vale 90 o pi sobre 2, 90 o pi sobre 2, debería ser, y eso es igual a j, cuando e a la j pi ahora, o e a la j 180, es igual a menos 1, entonces j cuadrado, que es e a la j pi sobre 2 al cuadrado, y eso es igual a e a la j pi, es igual a menos 1. Entonces ahí tengo relacionado, es bastante matemático esto, pero ahí tengo relacionado la forma de Euler, que es poner este coseno y seno y j seno en e a la j, con las equivalencias del j complejo. Entonces no es una definición arbitraria, es una consecuencia natural del comportamiento de las funciones al derivar. ¿Qué significa físicamente? Si podemos tratar de encontrarle la analogía o lo que representa. Bueno, una exponencial compleja, la fórmula de Euler, digamos, diría que, o dice que una exponencial compleja representa una rotación en el plano complejo. Entonces, el coseno del phi es una proyección sobre el eje real, el seno es una proyección sobre el eje imaginario, y e a la j phi, ¿sí?, es un vector que nos estaría rotando otro vector, un ángulo phi. Entonces, bueno, esto es lo que ustedes ya saben, que un número complejo acá tiene la proyección en el eje real, en el eje imaginario. Acá tenemos el ángulo phi y acá tenemos el seno y el coseno. O sea, son básicamente en el eje X tenemos la proyección coseno y en el eje Y tenemos la proyección que es el seno, que es lo que nos aparece acá. Y este vector, con estas dos magnitudes, la podemos representar como e a la j, en este caso está usando la i, pero es lo mismo, e a la j phi. Entonces la exponencial compleja es el operador matemático de la rotación. Por lo tanto, ustedes ya van viendo que si nosotros podemos utilizar a veces e a la j phi, vamos a poder rotar un vector muy fácil o derivar un movimiento ondulatorio. Porque es más fácil la operación. Entonces acá viene, ¿por qué usar exponenciales y no los senos? Digo, ¿para qué? Si ya tengo expresado en senos y cosenos un movimiento ondulatorio, tengo la posición y la velocidad, o tengo en la parte de electromagnetismo, creo que era el campo, y lo puedo tener expresado también con dos movimientos ondulatorios, porque están desfasados 90 grados, son ortogonales, creo. Los sistemas lo podemos, ¿para qué hace falta? ¿O por qué usamos Euler? Bueno, porque es mucho más fácil utilizar la expresión en e a la j omega. Porque, por ejemplo, para derivar un e a la j omega o a un número complejo, es muy fácil aplicar esa derivada porque, miren, e a la st, si s es algún número complejo, s por e a la st. Es muy fácil derivar, cosa que con el coseno y el seno ya no pasaría, sería bastante más complicado. Entonces esto es solo, una derivada se transforma en una escala, o en una rotación más una escala del vector. Bueno, es mucho más fácil cuando nos metemos con la matemática compleja, de las demostraciones que vamos a ver más adelante.
Entonces, este beneficio de la notación compleja, en un caso concreto de lo que ya vamos a ver, no se asusten porque esto simplemente para que lo vayamos introduciendo, pero en un sistema de segundo orden, expresado de forma en los reales o en los complejos, bueno, podemos ver esto, miren. El sistema de segundo orden se llama un oscilador amortiguado libre, un sistema X, donde la variable X punto punto, X punto y X. Sistema de segundo orden igual a cero, acá tenemos una constante, acá otra, y fíjense que hay un omega n, que es la frecuencia natural de oscilación del sistema, y esta variable z esta z ay, se me fue el nombre ahora, no importa, pero esta variable z, a veces mal dicha psi, representa el amortiguamiento de este sistema. Entonces este sistema de segundo orden, si muestro la solución de esta ecuación como x de t igual, ¿qué me queda? Toda esta expresión. Y si muestro la solución acá, con el formato de Euler, me queda esta misma x de t, que son equivalentes, me queda como la parte real de c por e a la algo, por t. O sea, todo esto es un valor por t. Y en cambio acá me queda también una e a la algo por t, pero te aparecen cosenos y senos, mucho más complicado de manejar y de derivar. Entonces, cuando hay una matemática compleja, bueno, fue mucho más fácil en su momento aplicar esta ecuación de Euler y más visible, porque además es más fácil ver el comportamiento del sistema en una expresión utilizando e a la j omega o e a la jt que mirándolo solo como sumas de senos y cosenos. Es más difícil. Bueno, ¿qué más respecto a esto? Acá podemos ir avanzando que hay este exponente, como lo muestra acá, este que les marqué, es un número complejo, lo podemos expresar como solamente S, pero sabemos que adentro tiene una parte real y una parte imaginaria. Y ahí está la información del comportamiento del sistema. Fíjense que aparece omega D, que es una frecuencia amortiguada, omega n es una frecuencia natural de oscilación, y el psi, perdón, el z, que es el factor de amortiguamiento del sistema. Esto ya lo vamos a ver en el tema 4. Pero ahí está toda la información expresada directamente de una forma mucho más compacta. Por eso es tan útil. Entonces, bueno, acá hemos consolidado un poquito cómo se utiliza el número complejo como herramienta física nuestra, la interpretación geométrica, la fórmula de Euler y por qué vamos a usar esta fórmula de Euler. Entonces, después les dejo el complemento. Acá, antes de terminar, les voy a mostrar rápido que también les dejo una infografía muy cortita, pero sirve como de ayuda o de refuerzo del aprendizaje, que cuando hay magnitudes acopladas, por ejemplo, como les había dicho, posición y velocidad, bueno, acá también está el ejemplo de campo eléctrico y campo magnético. Cuando estas amplitudes son acopladas, en vez de expresarlo como una función ondulatoria del tiempo, a estas dos magnitudes las puedo expresar como un vector en el plano complejo que está girando. Eso es lo importante, creo, desde mi punto de vista, para tener una idea mejor para qué nos sirven los números complejos, de esa equivalencia vectorial. Después, otra cosa importante, dijimos que desfasar 90, o sea que el operador J, no me acuerdo si lo dijimos acá, pero sí es importante, que el operador J, ¿sí? Como multiplicar por J una expresión del plano complejo, un vector, perdón, multiplicarlo por J implica rotarlo 90 grados. Ese es un operador de rotación. Entonces, si aplicamos J por J, o sea, J cuadrado, miren el vector que estaba mirando para allá, hacia el norte nos aparece, hacia el norte no, hacia el oeste o el este, nos aparece al revés mirando hacia el oeste.
que ese j cuadrado nos hizo una rotación de 180 grados. Por eso aparece con -1. Entonces sí, este operador en este plano nos empieza a facilitar las tareas de operatoria. También esto lo podemos llevar a formas matriciales, donde se ve una matriz J ahora, en vez de una sola variable J, un solo número, y esa matriz J cumple esta forma, se queda con esta forma. Que también esta matriz J es una matriz de rotación de 90 grados. Derivar, dijimos también, derivar es rotar y escalar. O sea que en el mundo complejo, derivar una señal equivale a rotarlo 90 grados o multiplicarlo por j y escalar su amplitud. Esto que hemos dicho. En el plano complejo, un vector, al derivar, perdón, acá, un vector que se deriva es igual a una rotación y un escalamiento de ese vector. Entonces es más fácil que aplicarlo ahí que aplicarlo en el tiempo al movimiento ondulatorio con senos y cosenos. Derivar esa señal ondulatoria con seno y coseno es más difícil. En cambio, en el plano complejo se vuelve un poco más fácil aplicando esta lógica esta equivalencia de Euler. Y un poco para entender que la misma, o sea, dos formas matemáticas nos representan el mismo comportamiento real del mundo real. La señal real termina siendo una sombra, fíjense acá, si yo tengo una de las dos señales, ¿sí? Una señal es la parte real de este vector que rota en el eje imaginario. O sea que la proyección, o la sombra se dice, de ese vector rotando en el eje imaginario. Y la otra es la proyección, la otra señal que está en cuadratura con esta, es la proyección en el eje imaginario de este vector rotando. Entonces, para cada posición de este vector, podemos sacar una posición de la proyección en X o la parte real y la proyección en Y o la parte imaginaria. Por supuesto que son paraseñales que están en cuadratura. Por eso el ejemplo que vimos acá arriba es que permite representar este tipo de, por ejemplo, realidades físicas, como las ondas electromagnéticas. Bien, entonces después hay algunas otras analogías acá, como un péndulo donde se representa la energía potencial y la energía cinética. Entonces esas dos están siempre acoplados porque cuando tiene mucha energía potencial tiene poca cinética y viceversa. Cuando tiene mucha cinética tiene poca potencial. Entonces esto también se puede representar en el plano complejo conjugado. Y en vez de ver el movimiento de esta onda en el tiempo, que va a ir moviéndose así, la puedo ir viendo a estas dos, a estas dos, la energía potencial y la cinética, la puedo ir viendo en el plano complejo conjugado de este vector girando. Y en teoría de control, los polos que vamos a ver, que ya vamos a ver qué son, de dónde salen esos polos, pero estos polos o puntos en el eje complejo conjugado nos dicen o nos predicen la estabilidad del sistema. Entonces, cuando los polos estén del lado izquierdo, ¿sí?, del plano complejo conjugado, o sea, la parte real sea siempre negativa, el sistema va a ser estable. Cuando sea positiva, va a ser inestable. Y después, el J omega, o la parte imaginaria, nos va a informar sobre la frecuencia del sistema, o sea, sobre el aspecto oscilatorio de ese sistema. Cuando no hay J omega, nos vamos a dar cuenta que ya van a ver que son sistemas que no son oscilatorios. Pero cuando el sistema es oscilatorio, los polos de ese sistema empiezan a tener parte imaginaria. Son polos complejos conjugados porque tienen parte imaginaria. Entonces, esa información nos la empieza a dar los polos del sistema, que ya vamos a ver de dónde salen, pero se trabaja en el eje, en el plano, perdón, complejo conjugado.